Se está pasando el año demasiado rápido, no sé si soy yo, pero muchas tiendas ya tienen arbolitos de Navidad, ¿han visto? Arbolotes de Navidad. De verdad que siento que apenas era hace unos días cuando estábamos diciendo cuáles van a ser los planes para el 2023. Es increíble que estamos en octubre, noviembre, diciembre, se fue el año otra vez y ya casi estamos planeando la celebración hispana del 2024. Así de rápido, en 2 semanas una y ya está la que sigue. Y a veces le decía a mi mamá esta semana, me da miedo pensar que la vida se va así. Me da miedo pensar que así como dice, se nos fue el año, de repente tenga 75 años y diga, se me fue la vida así. Y uno se mete tanto en la vida y en los problemas y en el mundo que no se da cuenta de lo rápido que pasan las cosas. Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de ir a una celebración con unos amigos, casi como familia, y mi hijo mayor le tocó ver a compañeros de la primaria que ni siquiera se reconocieron, porque tenían 8 o 9 años de no verse y no sabían quiénes eran, y de repente estaban ahí caminando y decían, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido y si tú no ves a las personas todo el tiempo, no te das cuenta de lo rápido que crecen, y así nos pasa muchas veces a nosotros con el tiempo. Y en este tema de cómo vivimos, es que pensamos en la idea de los conflictos, y es que los conflictos con el tiempo, si no se solucionan, si no se hablan, se hacen cada día mayores, y aunque uno quiere esconderlos, nos pasa mucho a las parejas que de repente te enojas por algo y sacas un problema de hace 5 o 6 años y dices, ¿te acuerdas del día que hiciste esto? Para Dios dice que el amor no tiene récord de cosas malas, que Dios no tiene una libretita de cosas que va apuntando en los conflictos que hemos tenido con Él. Pero así, en esta nueva serie que hemos comenzado, no queremos completamente espiritualizar todo lo que queremos hablar. Es decir, no queremos nada más hablar de algo que no sea tangible, que sea Dios, sino algo tan tangible como el conflicto que vivimos los seres humanos. Una de las razones principales por las que enfrentamos conflictos es porque somos personas. Así de simple. Nos peleamos y nos enojamos porque somos seres humanos. Y no solamente entre nosotros, pero si somos honestos, también enfrentamos conflictos en mi relación directa con Dios. Y ese conflicto existe porque en esa relación todavía hay un ser humano. Si entre nosotros hay problemas porque somos seres humanos, en mi relación con Dios tengo conflictos porque en esta relación aún continúa habiendo un ser humano en la ecuación, que soy yo y que eres tú. Estoy firmemente convencido de que en la mente del cristiano hay un switch que se prende cuando nos damos cuenta que la vida eterna no comienza cuando morimos, sino cuando morimos a nosotros mismos y le damos nuestra vida a Jesucristo. Otra vez, hay un clic que se prende en la vida del cristiano cuando te das cuenta que la vida eterna no comienza hasta que te mueres, sino el momento que mueres a ti mismo y que le das tu vida a Jesucristo. Y quizá para muchos de nosotros eso sea obvio y para otros no tan obvio. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano sentir una emoción y un amor, este amor primerizo increíble, pero después de un tiempo decir, ok, ya pasó esto hermoso, ¿ahora qué? ¿A esperar que regrese el Señor? ¿A esperar a qué? Y uno va comprendiendo que la vida eterna va comenzando desde que uno camina con Cristo en este mundo, amén. Si no, sería muy triste tener que esperar y decir, tengo 60 años de a ver qué pasa, y entonces sí, comenzar lo que Dios ha querido en mí. Es decir, que el Evangelio y la espiritualidad en mi vida, mis creencias en Jesús, no terminan siendo solamente una sección en mi vida, sino el centro de lo que yo quiero hacer, el centro de lo que soy, no solamente como un pequeño compartimento de mi vida que es la espiritualidad, sino que la espiritualidad se genera todo lo que yo vivo como persona desde el centro de quién es Jesús. Una manera que decíamos es
que me gusta mucho decirlo es, tu vida debe ser la vida que viviría Jesús si fuera tú. Así de espiritual es tu vida. Que si Jesús viviera tu vida, ¿cómo sería tu vida? Y te pones a pensar, no sería una vida que se la pase orando todo el tiempo, ni una vida que sea completamente en la iglesia. No, es el Jesús que está en el trabajo que te toca ir, con la esposa o esposo que tienes, con los hijos que tienes. Y esa espiritualidad es realmente la que genera que el reino de los cielos sea tangible para nosotros. ¿Y qué más tangible que eso hemos dicho que los problemas que enfrentamos como seres humanos? La semana pasada el pastor Jorge nos llevó hasta la historia de Eva, de Adán y Eva, y nos adentramos juntos en esta primer familia y cómo Dios, utiliza el núcleo familiar para contarnos la historia desde un principio y hasta el final, cómo a través de familias, de núcleos familiares, Jesús hace algo maravilloso. Desde el inicio dice la palabra de Dios que Jesús estaba con Dios en la creación del mundo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Jesús no es el plan B de Dios. Jesús estaba con Dios cuando todo comenzó. En otras palabras, Dios no creó el mundo, la gente se portó mal y de repente dijo Dios, ¿y ahora cómo le hago? Jesús, no. Dios te ama tanto que dijo, voy a crear este mundo, lo voy a hacer perfecto, te vas a equivocar, me vas a negar y ya tengo el plan B en la bolsa porque así de tanto te amo. Entonces decíamos que en estas familias muchas veces creemos que la gente que leemos en la palabra de Dios fueran algo así como superhéroes. Como si las familias que leyéramos aquí tuvieran una sangre distinta a la sangre que corre por mis venas hoy en día. Como si las familias en la Biblia y la gente en la Biblia no sufrieran los problemas con los que sufrimos los seres humanos. En esta primera familia veíamos un conflicto en donde un hermano le tiene celos al otro hermano, lo mata y por haberlo matado también se pierde. Los papás sufren lo que sucedió con los hijos, se alejan de Dios, llega el caos y un tiempo después Dios les da nuevamente la oportunidad de caminar con ellos. Dice el pastor algo que se me quedó muy grabado, que es que cuando nosotros no incluimos a Dios en los pactos y en los planes, es muy difícil que las cosas funcionen como deben funcionar, ¿cierto? Es muy difícil que las cosas marchen bien si no tenemos a Dios en el centro de las cosas. Y decía que es tan triste que cuando uno se aleja de Dios, el fin último de esa persona no es solamente que esté contento con sí mismo, sino que al final de cuentas va a terminar una persona aislada, sin la gente que lo ama. Y decía el pastor algo muy, muy cierto, que era, si no te podías llevar bien con los que te aman y te apapachan y te quieren, imagínate cuando estés aislado y estés en el mundo de a de veras, con los que realmente no te aman y no te quieren. Déjeme arreglar, perdón, este micrófono otra vez. Pastor Iván. Dime, hermano. Disculpe la interrupción un segundito. La semana pasada escuché sobre el testimonio de tu mamá y me gustaría, realmente me gustó y me llamó la atención. Me gustaría que me permitiera un par de minutos para contar sobre mi testimonio. Vale. La gente siempre me ha catalogado de ser un hombre justo, un hombre bueno, aunque yo, la verdad, no me considero ni tan justo ni tan bueno. Muchas personas a través de los años incluso me han puesto como ejemplo. Mi testimonio parece como si fuera una verdadera película de Hollywood. Pero si solo supieran lo difícil que ha sido mi vida, entenderían muchas otras cosas. Todos escuchan solamente mi historia, como si hubiera sido algo fácil. Se sorprenden de mi testimonio, pero no tienen ni idea de las batallas que tuve que enfrentar para poder lograrlo.
Una de mis más grandes bendiciones ha sido mi familia. Gracias a Dios que mi esposa siempre me ha acompañado y ha estado a mi lado. Como todos los matrimonios, hemos tenido nuestras dificultades, pero el Señor siempre nos ha mantenido unidos. Dios nos dio 3 hijos y la verdad nos salieron muy buenos niños. Mi mujer y yo tratamos de criarlos como 3 hombres rectos y con el temor hacia Dios en su corazón. Aunque sabemos que nuestros hijos no son perfectos, la verdad es que han sido buenos muchachos. Ya se imaginará, en un mundo lleno de tentación y maldad, para los jóvenes no es fácil decir que no. Y es que pareciera que el mundo en el que vivimos no quisiera nada que ver con Dios. Muchos de sus amigos siempre quisieron sonsacarlos de la mala vida, pero con el favor de Dios hemos logrado mantenerlos firmes en nuestra manera de vivir. Mi papá se dedicó muchos años a la agricultura y siempre quiso que siguiera sus pasos. Él siempre me decía que en mí tenía la esperanza de su Dios, que Dios trajera descanso a la gente. La verdad nunca entendí a qué se referiría mi papá con la palabra descanso. ¿Por qué descanso? Descanso. Eso es lo que yo hubiera querido. Varios años me llevó a un proyecto de construcción que me encargó el dueño del lugar. Un día me pidieron que hiciera una caja enorme de madera, y no cualquier caja. Cuando digo enorme, imagínense un edificio más largo que un campo de fútbol. Al principio no entendí exactamente por qué, ni para qué era. Yo la verdad no sabía mucho de construcción, pero eso sí, le doy gracias a Dios que el proyecto venía con instrucciones detalladas y paso por paso. El instructivo era muy claro. Varios años me tomó terminarla. Día y noche de trabajo, madera y brea, y más madera y más brea, y más madera y más brea. Hubo un momento en que incluso mi propia familia comenzó a pensar que me estaba volviendo loco. Pero después de muchos años de no entender el porqué, al fin terminé el proyecto y me di cuenta que Dios quería que mi familia y yo nos fuéramos a un crucero, todo pagado por varios meses. Pero si yo le contara lo que pasó después, no me lo creería. Para eso mejor otro día platicamos. Y por cierto, con todo esto hasta se me olvidó presentarme a mí y a mi familia. Ellos no pudieron venir hoy. Mis hijos se llaman Sem, Cam y Jafet. Mi nombre es Noé. Y si algún día se le ofrece algún proyecto de construcción, me pongo a sus órdenes. Ante los ojos de Dios la tierra se había corrompido tanto, y es que estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada por todo ser humano y por la vida tan corrupta que llevaba, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes, que la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y también por fuera. Construye el barco de este tamaño. Escucha bien: 135 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Haz una ventana de 46 centímetros en el techo. El barco debe tener 3 pisos. Haz una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá. Y lo hemos hecho
una buena historia para los que están allá atrás, entre 4 y 10 años de edad, en donde les vamos a dar un papelito que tienen que colorear el arca, y seguramente Noé tenía barba y una túnica, y son historias que hemos creado como si fuera una buena historia de película. De hecho han hecho varias películas sobre Noé, y así como decía mi hermano Stevens, es una familia que Dios le da una tarea que hacer, y desde ese momento la vida por completo les cambia. Dicen por ahí que Noé seguramente era hispano porque le dieron un proyecto de construcción. Que le dijeron, aviéntate este proyecto, tú puedes. ¿Quién sabe si era o no? Pero el punto aquí es que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que teóricamente se llaman sombras o tipos, que es un espejo o una imagen de algo o de alguien que se ve reflejado nuevamente en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno lee todo el libro, llega al Nuevo Testamento y hay momentos de claridad que dices, tiene mucho más sentido porque entiendo lo que decía antes. Y entonces, el pastor Jorge y un servidor estamos tratando de luchar contra la tentación de hacer todo este tema muy teológico y decirte que por el agua fuimos salvados y que el bautismo es como la barca, y no meternos ahí y meternos mi amor, Dios me dijo que construya una caja, no sé qué es, una caja. Y dice la palabra de Dios que es una caja mucho más grande que un campo completo de fútbol. Un campo y medio de largo y como un edificio de alto. Lo primero que dice Dios una y otra vez en esta historia es que dice, el corazón y la mente de la gente normalmente se inclina por lo que no es bueno. Primer punto. El corazón y la mente de las personas regularmente se inclina por lo que no es bueno. ¿Entiendes esto, hermano, hermana? Naturalmente tú y yo no estamos diseñados para reaccionar hacia lo positivo, ni hacia lo bonito, ni hacia lo bueno, ni hacia lo que es mejor para ti. Mi humanidad, la manera que estoy hecho, mi cabezota, mi corazonzote, no está diseñado para que si algo pasa, lo primero que piense es en tu bienestar. Lo primero que pienso es en mí y en los míos. Justo ayer, en la fiesta que fuimos, una de las cosas que más me molestan de la vida es cuando hay una comida para mucha gente y hay una fila y la gente se sirve como si se fuera a comer toda la semana ese plato. No lo soporto. Es decir, cuando hay 200 personas atrás y va el tipo y se sirve otra cucharada y le vale un comino quien viene atrás, me hierve la sangre. En los eventos de la iglesia, cuando veo eso, me tengo que... Hermano, mira que hay gente atrás de ti. Tantito, por favor. Entonces ayer estábamos ahí, llegó más, como decía el pastor, llegó más gente porque era un evento hispano, más de los que invitaron. Habíamos no sé cuántos, 400 personas, no sé cuántas personas. A la mitad del evento se acabó la comida. Estamos ahí en la línea todos y con una pena el director, el papá de la muchacha nos vino a decir uno por uno, 1000 disculpas, se acabó la comida, vamos a ver qué hacemos, en un par de horas traemos más comida. Apenadísimo, ok. Y ya saben que algunos de nosotros con hambre nos volvemos personas no racionales. Es una de los problemas más grandes que tenemos en la relación, mi esposa y yo. Los dos con hambre, el hámster no corre arriba. Está listo para atacar. Y lo sabemos. Y entonces pasaba una hora y me dijo el chiquito, ¿y la comida? Y los enfrente nosotros comiendo las demás, bien rico. ¿Y la comida? ¿Y la comida? Bueno, por fin, que parece que había la comida otra vez. Vamos otra vez a la línea. Le digo a mi esposa, vamos a formarnos porque si no nos formamos ahorita, cuando llegue se va a hacer la línea y va a ser otra hora de espera. Ok, vamos. Y ahí estamos formados como una hora más.
hay que estar a 8 personas enfrente de nosotros. Entonces pensamos, ya la hicimos, porque de aquí a que llegue, estamos ahí, ya se ve la luz al final del túnel. Esperando, nos duelen los pies, tenemos hambre. Finalmente llega la comida. Y en cuanto llega la comida, 2 familias le chiflan a sus familias. ¡Ya llegó la comida! ¡Vénganse! Y se empiezan a meter a la fila, uno tras otro. Y el tío y la prima, el sobrino, y nomás nos veían, nos sonrían y se metían. Entonces yo tenía a mi hijo atrás, el mayor, y mi esposa enfrente, y mi hijo se me quedaba viendo como diciendo, ¿y estos qué? Y mi esposa. Entonces, en ese momento me iluminó Dios, no sé cómo, le dije a mi hijo, este es un momento para mostrar gracia a la gente. No hay que enojarnos. Y yo por dentro con ganas de... Y de repente solté a mi esposa y me dice, mi amor, este es el momento para mostrar gracia a la gente. Y esperar un rato, y ahora sí a comer. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que mi reacción automática, ni la de mi hijo ni la de mi esposa es, qué bueno que pasen. También están esperando como nosotros, tienen hambre como nosotros, tienen hijos como nosotros, tienen abuelos como nosotros. Que pasen, no se preocupen, la fiesta es de todos. No, la fiesta es, tengo hambre, quítate. Es increíble que el cerebro humano no está diseñado para hacernos felices ni amados. Está diseñado para hacernos sobrevivir. Si el cerebro entiende alguna señal de peligro y manda el peligro al cuerpo. Hace muchos años el peligro era, ahí viene un tigre, nos va a comer. Hoy el peligro es, me comentaron algo malo en Facebook, me siento muy mal, lo voy a atacar de regreso. Es muy diferente, pero el ser humano no está diseñado, lo más profundo de nosotros no está diseñado para que en un conflicto tú seas quien sea el amor en la relación. Entonces Dios dice, en esta historia, por lo menos 4 veces, el corazón y la mente de la gente normalmente se inclina para lo que no es bueno. Y el primer punto es ese, que todo lo que sale de nosotros en relaciones regularmente no va a ser bueno. Entonces tú tienes que esperar en tus relaciones contigo y Dios y con los demás, que la reacción automática, natural de la gente no va a ser el perdón, ni la reconciliación, ni el buscar la solución, sino va a ser lo que a mí me beneficia y lo que es mejor para mí. Decía el pastor algo que me dio risa la semana pasada, que cuando le toca dar consejería, porque yo he estado en los 2 lugares, en los 2 asientos, es una pareja que busca que quien está en medio se ponga de su lado. Y algo que él siempre dice, a mí no me metan en sus problemas. Yo estoy aquí para escucharles y para ver si les ayuda un poquito, pero a mí, no, es que él, no, es que ella. Y es la reacción natural del ser humano es hacer lo que más me convenga a mí en ese momento. Lo que sale bueno de mí, entonces tiene que ver con Dios. Número 2, si el corazón de las personas la mayoría de veces se va a inclinar por lo que es humano, ¿qué necesito yo para que mi reacción natural cada vez sea menos humana y más divina? ¿Qué necesitas tú para que cada vez tu reacción sea menos humana y más divina? Ayer estoy orgulloso de decirte mi historia porque no quise pelearme con alguien ayer, pero tengo otra historia de hace un mes en Austin. Mi hijo y yo fuimos de viaje, viajamos 6 horas para ir a un lugar de go-karts. Llegamos 2 horas antes de que cerraran. Y llegando al lugar, estoy esperando 45 minutos en el mostrador, esperando, y nadie nos atiende, y de repente pasa una persona y le digo, disculpa, ¿me puedes ayudar? No, ahorita vienen. Ok. Pasa otra persona, ya me estoy desesperando, pasa otra persona, disculpa, me das un momento, y yo ahí ya perdí los estribos, no feo, pero tampoco cristiano. Y dije, a ver, tengo 45 minutos aquí, manejé 6 horas, mi hijo está muy emocionado de jugar con ustedes, ya compré mis tickets desde ayer, por favor, ¿me ayudas? Señor, yo no trabajo aquí. Era tal
mis ganas de tirarle pleito a alguien, que se lo tiré a la persona equivocada. Y me sentí tan mal. Yo pensé que la persona trabajaba ahí, no me dejó ni siquiera terminar. Pues sí, Señor, ahorita le traigo a alguien que trabaja aquí. Bueno, así pasa. La reacción natural de la gente en el conflicto no es siempre lo que venga de Dios. Ahora, regresando a la historia de Noé, ¿tú te imaginas a lo que olía el zoológico flotante que hizo Dios? ¿Alguien aquí tiene perros o animales? Ya con eso te digo todo. ¿Tú te imaginas lo que olía ese zoológico flotante de Dios? Pero Dios, muy inteligente, dijo, háganle una ventanita para que no esté todo cerrado. No sé si era para el olor, o para la luz, o para la lluvia, pero Dios le da indicaciones específicas a Noé de medidas, de materiales y de qué usar. No tenemos tiempo para ver cada una de las especificaciones que dice la palabra de Dios, pero es increíble, como decía Stevens, que Dios le dice a Noé qué hacer, pero quiero que pongas atención en esto. La mayoría de lo que le está diciendo Dios a Noé, Noé jamás ha visto. Tú y yo podemos hablar de un barco, porque algunos de nosotros hemos estado en algún crucero. Y es impresionante que puedes estar en un barco, comiendo cómodamente, y te vas allá a tu cuarto y puedes ver el océano y está muy bonito. Sabemos comparar, pero a Noé Dios le está diciendo cada indicación de algo que jamás ha visto. Señor, dice Dios a Noé, va a llover. Y Noé piensa, ¿qué es la lluvia? Va a ser un diluvio, va a ser un barco. Y todo lo que le dice Dios a Noé es completamente desconocido para él. Así que mi segundo punto y pregunta para ti es, ¿cómo lidiamos con el conflicto que representa hacer algo que me pide Dios que no comprendo al 100%? Es un conflicto. ¿Cómo lidiar con algo que me pide Dios que yo haga, que Dios no me esté dando el manual para cómo hacerlo? ¿Cómo lidias tú con Dios cuando te pide algo que hagas que no sabes exactamente a dónde va a terminar? ¿Cuántos de ustedes hace 15 años hubieran asegurado que estarían en Lubbock en el 2023? ¿Nadie? ¿Hace 5? ¿Stevens? Así pasa. Así pasa que uno traza la ruta de su vida y de repente dice Dios, ¿tú quieres ir por aquí? No, por aquí. Y otra vez por acá. Y así es el camino con Dios, que uno quisiera que fuera directo, pero el camino con Dios representa el conflicto, muchísima incertidumbre. Quiero hablarte de esto que es muy incómodo para el ser humano, que es la incertidumbre. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes suficiente dinero para terminar el mes? ¿O recién te pagan? Tranquilo, hay certeza, hay certidumbre. ¿Cómo te sientes tú cuando hay demasiado mes al final del cheque? ¿Por qué da tanto gusto encontrarse dinero en un abrigo que uno no sabía que tenía dinero? ¿Da tanto gusto encontrarse dinero en algún que no sabía? ¿Por qué? Porque es la certeza de que algo que no tenía planeado, voy a estar tranquilo. Con Dios no es así. Con Dios tenemos que aprender a decir, sí Señor, aunque no entienda lo que pasa. Hay un profeta que dice, Señor, la mies es mucha, hay gran necesidad, hay pocos obreros al campo van. Dice, heme aquí, envía a alguien más. Eso somos nosotros muchas veces. Señor, hay necesidad, la mies es mucha, heme aquí, Señor, envía a mi hermana, envía a mi hermano.
no tengo tiempo. Y esa falta de certeza, por lo menos a mí, me genera falta de fe. La certeza nos genera seguridad, pero la falta de certeza, la incertidumbre, para muchos de nosotros es el conflicto de que nos genera falta de fe. Pero para Dios, la fe y la obediencia van de la mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos una connotación negativa de la palabra obediencia? Cuando piensas en obediencia, ¿cuántos de nosotros sentimos que es algo negativo? ¿Todos tenemos hijos obedientes y no obedientes, o todos son obedientes o no obedientes? ¿Te has puesto a pensar que tú puedes ser obediente como esposo? ¿O obediente como esposa? ¿O como hermano? La obediencia y la fe van mano a mano con Dios. Pero la obediencia requiere que no siempre voy a entender lo que Dios me está pidiendo hacer y dar ese paso. Y el conflicto no tiene que llegar cuando yo le digo, Señor, explícame y entonces vamos. Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero Dios no tiene por qué darte explicaciones. Yo odio saber eso de mi Dios. Dios no me debe una sola explicación. Y a veces le digo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hermano de cáncer a los 39 años? Y a veces me digo, Señor, tú no me debes ninguna explicación. Yo te debo toda mi vida. Y a veces pasa una tragedia. Digo, Señor, ¿por qué? Explícame. Dios no me debe ninguna. Y Job le quita todo a Dios y en ningún momento le pide explicaciones, y Dios dice, es una persona especial. Aquel que camina por fe, que pierde todo y que a pesar de no tener la certeza completa de lo que está pasando, tiene obediencia en mí. Así que la importancia de los pactos con Dios es increíble. Yo me imagino cuántas veces habrán revisitado su pacto mis hermanos en 60 años. Yo estoy seguro que no ha sido fácil el camino. De hecho, la semana pasada platiqué con eso un ratito y la primera cosa que me dijo mi hermana es, no creas que ha sido fácil, ¿eh? Pero ¿sabes qué me dijo? Hoy lo amo más que hace 60 años. Pacto. Pacto. Porque el corazón humano tiende a querer alejarse del pacto. Decir, hasta aquí. Pero en esta historia quiero ponerte aquí en pantalla el momento en el que Dios, después de que sucede todo este diluvio, Noé termina estando en el agua más de un año. Dice la palabra de Dios que llueve por 40 días y 40 noches, pero ahí no termina la cosa. Poco a poco va diciendo la historia, Noé abre la ventana, suelta un cuervo para ver si regresa a tierra o no. Regresa, significa que todavía hay agua. Suelta una paloma, regresa la paloma al arca. Y finalmente cuando sale y Dios ve que Noé cumplió su pacto, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, tengan muchos hijos y pueblen el mundo, todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer,
ahora les permito que coman de todo. Pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano exigiré su vida, y de la persona que mate a otra también le exigiré su vida. Y lo que quiero llamar tu atención en este día es que la parte humana del pacto me corresponde a mí. En el pacto que yo tengo con Dios, la única parte que falla del pacto soy yo. No es como el matrimonio, que la parte del pacto los dos tenemos que recordarnos. No. Entre el pacto entre Dios y yo, la única parte que falla en esa parte del pacto es mi parte. Y Dios ha prometido que lo que Él dice, lo cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Pasamos a Génesis 9, capítulo 1, versículo 28. Fíjate que esta parte me recuerda, la primera es la divinidad y la grandeza de Dios, y la humanidad del hombre. Dice, los hijos de Noé que bajaron del barco eran Sem, Cam y Jafet. Cam fue papá de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por los descendientes de estos tres hombres. Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino. Si la vida te da naranjas, dice en inglés, haz jugo de naranja. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó. Eso es casi incómodo leer en la palabra de Dios, ¿eh? Es un poco raro, pero es la palabra de Dios. Un día se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. ¿Alguien le ha pasado? Cam, el papá de Canaán, es decir, el hijo menor de Noé, vio a su papá desnudo y fue a ayudarlo, lo cubrió, lo amó y lo bendijo. No, fue y le dijo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá dormido. Y pon atención que el autor en Génesis hace referencia de algo que hizo Dios que es bueno, que es como un fruto que genera pecado y que genera maldad, como en el jardín. Y Noé, después de haber, que Dios le prometió lo que iba a pasar, ¿qué crees que hizo Noé? No cumplió, falló otra vez la parte de su pacto. Y aquí te das cuenta de lo humano que es las personas que leemos en este libro. Y quizás te has dado cuenta, pero la semana pasada y esa semana, personas como tú y como yo están leyendo historias como si fueran ellos la historia. Y eso, lo que queremos representar, lo único que queremos representar es que son tan humanos como tú y como yo. El hermano, en aquella cultura, el honor es algo grandísimo. Es una cultura de honor. Y si hoy en día la desnudez es algo incómodo y raro, en aquel entonces la desnudez de un padre era lo más vulnerable que podía representar para un hombre. Y es interesante que el hijo menor, en vez de ayudar al papá, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Lo puso en Facebook. Les dijo, ¿Ya supiste de la hermana que se casó con el que está casado? El hermano no está casado. Tiene un carro.
en la misma familia, en el mismo núcleo de esta familia bendita y bendecida por Dios, se genera un nuevo conflicto. Un nuevo conflicto en el que Dios va a tener que nuevamente decir, yo continúo cumpliendo la parte de mi pacto. Así que quiero terminar con esto, invitar al grupo que regrese aquí a acompañarnos para la última canción. Y es que cuando hablamos de conflictos, automáticamente vamos a pensar en el conflicto que tenemos interpersonal. Pero un conflicto muy grande que muchos de nosotros sufrimos cuando Dios nos pide hacer algo que no estamos cómodos hacer o que no entendemos por completo qué es lo que quiera que hagamos. Yo te pregunto hoy, ¿qué parte en tu vida estás teniendo conflicto en que Dios te está pidiendo que hagas algo que tú sabes que tienes que hacer y que simplemente no estás cómodo haciéndolo? ¿Qué parte de tu vida estás enfrentando un conflicto con Dios en algo que sabes que te está pidiendo hacer y que no estás dispuesto a hacer? Ahora bien, tú podrás decir, Iván, yo quiero ser como esa gente que dice Dios me dijo. Yo solía envidiar a los hermanos que decían Dios me dijo. Yo decía, ¿cómo carambas te dijo? Yo también quiero escuchar a Dios como tú lo escuchas. ¿Cómo te dijo? La próxima vez que te hable Dios, háblame, porque lo quiero escuchar. Y quizá tu conflicto sea precisamente el saber si es Dios quien te está llamando a hacer algo en tu vida que sabes que debes de hacer. El día de hoy quise dejar un poco más de tiempo porque celebramos el pacto que en verdad representa todo lo que podemos decir y hablar. Y en ese pacto es algo que normalmente tomamos de una manera muy solemne. Y entonces uno viene por su copita y su pedazo de pan y se regresa solo y se sienta en su lugar. Pero la comunión, la Eucaristía, el pan, el jugo o el vino, es el único lugar en donde Dios dice, fórmense, todavía hay comida, aquí no se va a acabar. ¿Quién más falta? ¿Quién más? Es un lugar en el que jamás vas a asistir y el Señor te dirá, híjole, qué pena, perdón, se acabó, llegaste tarde. Este pacto, Dios decidió hacerlo a manera de banquete, de comida, de mesa. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es construir un altar para alabar a Dios por lo que hizo. Es la manera de decirle al Señor, Señor, aquí estoy para ti. Y en esas maneras que te explicaba al principio, de cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen tipos y sombras, había especificaciones de cómo se debía construir un altar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Así que hermanos, hermanas, mediante la sangre de Jesucristo tenemos plena libertad para entrar
en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, porque ha atravesado la cortina. El templo en el Antiguo Testamento era un lugar muy específico de quién podía entrar y quién no podía entrar. Lo primero que hace Noé es, Dios le dijo, guarda unos animales puros porque los vas a necesitar para el sacrificio después. Y en el Antiguo Testamento el templo estaba establecido en que la gente como tú y como yo teníamos un lugar para entrar. Somos iguales. Pero después estaba el lugar santo, otro cuartito. Y ahí los un poquito más importantes. Y después del lugar santo, el lugar santísimo. Y ahí solamente el sumo sacerdote que llevaba el pecado de todo el pueblo en un animal para dar sacrificio podía entrar, y la gente confiaba que en este sacrificio, en este animal estaba la sangre para que Dios pudiera sentir un olor fragante ante su presencia. Hoy dice la palabra de Dios, tú y yo, al tomar este pan, estamos en el lugar santísimo. No en Lubbock, Texas. No en Vida Abundante ni Aldersgate Church. Hermano, estás a punto de entrar al lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que cuando cantamos, no solamente le cantamos a que es santísimo, sino cantamos unos a otros para animarnos y mostrarnos amor entre nosotros. Hoy te invito a, mientras tomamos la cena, si quieres conversar con alguien a tu lado, lo hagas. Yo normalmente nunca he ido a una comida en donde la gente no hable con nadie. Para eso es la mesa del Señor. Si Dios ha hecho algo en tu vida, hoy puedes ver, no tenía ni idea de lo que me pidió Dios y por qué me lo pidió en ese momento, pero hoy puedo ver un poco más claro el por qué. Y termino con esto, hermano. Las temporadas, como decía Isaac, hay un tiempo para todo. A veces no duran horas, ni días, ni semanas. A veces son temporadas largas, de años, de construcción y de problema y de trabajar y de darle y darle y darle. Y a veces parece que no pasa nada. Pero un día de repente llueve y sale un fenómeno que le decimos arcoíris, que solamente Dios pudo haber creado de esa manera. Y dice Dios, aquí sigo contigo, fórmate, todavía hay comida, fórmate. Así que en este momento te quiero invitar a ponerte de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. En esta oración también quiero orar. Justo cuando comenzaba el servicio, me mandó un mensaje nuestro hermano Samuel Borunda, que su hija Arlet está enfermita, lleva varias semanas enferma. Oramos por ella la semana pasada y hoy se puso malito otra vez. Nos pidió que oráramos por ella, así que le dije que vamos a estar orando también por ella. Y en este espíritu de ven a la mesa, de que todavía hay comida, aquí no se va a acabar nunca, quiero que si está en tu corazón, platiques mientras comes esta cena con alguien junto, le digas algo y así convivir como hermanos en Cristo. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de pactos. Señor, y nuestro corazón, nuestra mente,
Sabemos, Señor, que muchas veces va a querer jugar en contra, Señor, de lo que es tu espíritu y tu camino, Padre. Señor, tú decidiste amarnos desde el comienzo de la creación, Dios, y así como continuamos leyendo historias de familias, Señor, que no eran perfectas, Señor, así como nosotros tampoco lo somos, Padre, nos llenamos de gracia y de esperanza al saber que servimos a un Dios que nos ama, que nos espera, pero que por sobre todo cumple su pacto sin importar las circunstancias que sucedan. Queremos tomar este pan y este jugo, Señor, recordando este compromiso que tenemos contigo, Señor. Dios, te pido por aquellos de nosotros que sufrimos con la necesidad de tener la certeza de saber lo que sigue, Señor, y que nos causa conflicto en podernos mover, Señor, y ser obedientes a ti, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, que tú remuevas lo que tiene que ser quitado, Señor, que no es de ti, Señor. Dios, en esta tarde yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de toda la gente que está en este lugar, Padre Dios. Señor, te pido que los bendigas de una manera especial, Señor. Dios, te pido que nos ayudes a ver tu palabra, Dios, de una manera más fresca, renovada, Señor. Señor, ayúdanos a aprender de aquellos que han caminado este camino de fe antes que nosotros, Padre. Señor, así como estamos aquí hoy, tenemos hermanos en otros lugares, Señor, que están preguntándose por qué y quizá llorando la pérdida de alguien más, Señor. Dios, te pedimos por nuestro hermano Felipe, por toda su familia, Señor, que tú traigas consuelo y confort para todos ellos, Señor. Señor, te pedimos por Arlet, que tú, Señor, la guardes y la cuides, Señor, y cualquiera que sea, Señor, la dolencia en su cuerpo, Señor, que tú la sanes, que tú pongas a la gente necesaria en su camino, Señor. Te pedimos por Brenda, por Samuel, Señor, por toda su familia, Padre Dios, que tú los bendigas y los cuides, Señor. Dios, por todos aquellos aquí que estamos enfrentando conflictos, Señor, en nuestra relación contigo, con los demás. Señor, danos un poco más de ti, Señor, para que seas tú quien reine en nuestro cuerpo, Señor, y no este corazón que a veces, Señor, nos traiciona con lo que no debe ser, Señor. Dios, gracias por cada familia, por cada persona y por todo lo que estás haciendo en este lugar, Señor. Muchos de nosotros jamás hubiéramos imaginado que estuviéramos aquí el día de hoy, Padre Dios. Continúa bendiciendo nuestro camino, te lo pido, Padre. Tú eres el Dios del universo entero y es así que en ti descansamos nuestra esperanza, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.